contra su pecho y me empezó a besar y yo gritaba que me sacara, que no quería que no me toque. Me bajó la bombacha de una criatura, tenía 11 añitos, 12 añitos, y me violó. Cuando me viola, yo, después que pasó todo eso, abro la puerta y salgo disparando, me voy a mi casa. Entonces en mi casa me dice mi papá, ¿qué te pasa? Del pueblo me fui a un barrio, a donde vivíamos nosotros. Entonces yo digo, el padre Pinamonte me violó. Al respecto, la Iglesia reconoció que había sido el autor de todos estos delitos denunciados por la víctima, y la pena, entre comillas, que se le impuso fue la prohibición de ejercer el ministerio sagrado en público. Es decir, que él no va a poder dar más misas, pero sigue siendo parte de la Iglesia. Esa fue la única sanción, por decirlo de alguna manera, que se le impuso. Me pareció que había que hacer algo, había que emprender algún movimiento, algo, atrás de organizar una marcha, precisamente para que se tome conocimiento, conciencia de los hechos ocurridos de este señor que está en Zampacho y bueno, que anda por la calle impunemente, podríamos decir, o eso fue un poco el modo. Bueno, el señor, cuando hoy hicimos la marcha, él estaba en la casa porque apenas salimos, que se terminó, calculo que a los 10 minutos, 5 minutos ya estaba sacando las cosas que se le habían puesto fuera de la casa de él, que eran nada más que panfletos, algunas cintas, nada grave, digamos, podríamos decir. Pero sí, es como vos decís, el hombre anda en el pueblo, el día martes fue a cobrar la jubilación, sí, va a los negocios como si nada. Me bajó la bombacha de una criatura, tenía 11 añitos, 12 añitos, y me violó. Todas las pruebas eran contundentes al respecto. El hombre anda en el pueblo, el día martes fue a cobrar la jubilación, sí, va a los negocios como si nada. Recordó que su padre era un discapacitado visual y su mamá estaba abocada a las tareas de campo. Era una situación muy vulnerable, estaba muy sola la nena, claro. ¿No? Me eligió por mi situación vulnerable y él era considerado lo máximo. Había una situación asimétrica, los padres le permitían que pasara días en esa casa parroquial porque ¿quién iba a imaginar que el padre podría ser el autor de estos hechos, ¿no? Y vamos a la segunda denuncia, que la vamos a denominar la sobreviviente A, que hoy tiene 55 años. Los hechos ocurrieron cuando ella tenía solamente 11 años y trabajaba en una casa de familia de Zampacho. En aquella época era habitual que los niños o niñas hacían tareas domésticas, ¿no? Sacaban un manguito. Cuando los patrones se fueron de vacaciones, el cura ingresó a ese domicilio y abusó de ella. La niña A, lo que relata es que llegó ensangrentada a la casa, contó lo ocurrido a sus padres, se hizo una denuncia en la comisaría de Zampacho, estos hechos ocurrieron en Zampacho, ella hizo la denuncia con su papá, pero ¿qué pasó? Nada. El cura fue trasladado en ese caso a Chiras como única medida. A Pinamonte lo trasladan a Chiras, con lo cual también en aquel momento eso hacía mucho más complicado todo lo que es la investigación y todas esas cuestiones. Entonces también se ve cómo la iglesia trató de cubrir todo, de tapar todo, y bueno, y lo mismo lo está haciendo ahora con esta
con esta sentencia, entre comillas, que recibió la primera persona que hizo público su abuso, en donde simplemente lo único que le prohíben es no dar más misa, pero sí sigue siendo parte de la iglesia. Aberrante, un abusador, un cura, que prohibía comulgar y mientras tanto hacía estas trastadas. Tiene hijos en Achira y ha violado gente de San Pacho, de San Basilio y Adelia María. ¿Qué más pueden esperar? Y de verdad es que tendría que irse del pueblo. Lo que pasa es que lo apoya el otro padre. Ese es el tema. La causa del cura Pinamonti, porque aquí no estamos hablando de una condena de los tribunales ordinarios, no es la justicia habitual, sino de un juicio canónico. Es decir, había prescripto la denuncia porque ocurrió hace ya algunos años. Todos sabemos que las denuncias de abuso sexual no se presentan cuando imaginamos que debería ocurrir, sino que muchas veces cuando la mujer, y sobre todo cuando han pasado muchos años, toma la fortaleza para poder hacerlo, ¿no? Esto también tiene que ver con las condiciones que había cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Denunciarlo era muy difícil. Y ya lo vamos a explicar también porque en una de las denuncias fueron a la policía y no pasó nada. Claro. Entonces, si no es que no se buscó esa vía. Efectivamente. Y es el documento en el que se certifica que hubo un juicio canónico, que se investigaron los dichos de la víctima y que se determinó que eran veraces, que efectivamente los hechos ocurrieron y Pinamonti fue condenado. La condena es muy leve, simplemente no podía dictaminar su rol de sacerdote, aunque después vamos a ver que también lo incumplió. Esto, según dice el monseñor Uriona, tiene que ver con que era la máxima condena posible de un juicio canónico. Y acá para el pueblo, dado que vivimos en una población muy chica y ultracatólica, fue como un baldazo de agua fría entre la comunidad católica, porque él era muy reconocido, muy querido en la comunidad, así que gran conmoción causó. Una gran parte de la comunidad acá se maneja a partir de la iglesia. Todos los eventos de otras instituciones están atravesados por la iglesia, entonces que hoy sea la iglesia vista desde este lugar no es para nada bueno. ¿Qué significa que otros eventos sean atravesados por la iglesia? Por ejemplo, vos vas a un partido de básquet inaugural y está el cura bendiciendo el evento, inauguran un comercio, está el cura bendiciendo el lugar ese. Nosotros nos criamos con este cura andando por las calles, gozando de los privilegios, totalmente impune, cuando las víctimas han tenido una vida muy difícil, muy triste. Entonces esto tiene que parar de una vez por todas. ¿Hasta cuándo la iglesia se armonea y da clases de moral a todo el mundo? Pero ante estos casos se calla la boca y encubre.